Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Pati Ortiz y estamos en la semana donde nos toca estar platicando sobre cuestiones de educación, todo lo que tiene que ver con mí como mamá y con fomentar una mejor relación con mis hijos a través de la educación que yo les doy. Esto se le conoce ahora como educación positiva y tiene que ver con algo que desarrolló Adler bueno, él lo hizo en 1920 y de ahí hay más seguidores que hablan de esta cuestión, que tiene que ver tomar a los niños como seres valiosos y respetables igual que cualquier ser humano. Como sabemos, la educación antes era mucho más autoritaria y no se consideraba a los niños ni sus emociones ni sus pensamientos para poder, cuando se trataba de educación, sino que los papás decidían qué hacer. Ahí se fue mi gato. Los papás decidían qué hacer y cómo hacerlo y no se pedía la opinión de los niños. Y no es que hoy tengamos que pedir la opinión cuando yo estoy educando, pero sí tengo que dar un lineamiento donde mis hijos tengan la posibilidad de expresar y de decir lo que está sucediendo con ellos, cómo se están sintiendo, y si pueden en algún punto mmm, tener una participación mucho más cercana, mucho más responsable con cómo quieren esta parte de ser educados, de tener más independencia, más autocontrol, porque cuando yo educo imponiendo las cosas, lo que genero es que mis hijos obedezcan a veces o generalmente a partir del miedo y no desde la comprensión y no desde el amor. Aunque es muy cierto que educar así lleva más tiempo. Los niños lo van a ir haciendo con más seguridad, con más independencia, solo que vamos a tardar más tiempo en que un chico o una niña nos haga caso. Y necesitamos tener claridad en cómo lo vamos a hacer, porque sí hay una gran diferencia entre educar a partir del amor y educar a partir del miedo. Pero bueno, el tema que quiero que platiquemos hoy es un tema que es, ¿cuál es mi papel como mamá o mi papel como papá en el desarrollo de mis hijos? Y el desarrollo no solo me refiero al desarrollo emocional, sino al desarrollo en todas las áreas de su vida. El desarrollo social, el desarrollo mental, el desarrollo emocional, el desarrollo académico, el desarrollo también de las cuestiones artísticas, porque todo eso nos conforma como seres humanos. Y el papel que tenemos como mamás, como papás, es fundamental para que nuestros hijos tengan este desarrollo de una manera óptima o anden medio cojos por alguna de estas áreas, ¿sí? Entonces, algo que quería platicarles es, si yo estoy comprometida con la vida de mis hijos, necesariamente tengo que estar en un primer lugar comprometida con mi vida. Las semanas anteriores habíamos platicado un poco de cuál es como mi sentido de vida, dónde voy, dónde estoy, a dónde quiero llegar, ¿sí? Y entonces, con el ejercicio de la rueda de la vida, lo decíamos es darnos cuenta en qué lugar estoy yo, sintiéndome cómoda, sintiéndome cómodo, y en qué lugares del desarrollo estoy yo también detenido. Ya hablábamos de varias esferas, una esfera social, una esfera familiar, donde estaban contemplados mi pareja, mis hijos, una etapa donde yo estoy considerada como ser humano, ¿sí? Donde yo tengo que aprender a observar mi autocuidado, donde puedo observar mi salud, mi ejercicio y todas estas áreas. Si yo no tengo claridad en esto y si yo no voy equilibrando estas áreas, no sé una parte sensible mía dónde queda, ¿sí? Solo voy reaccionando, voy reaccionando, voy reaccionando y lo que sucede es que actúo. Cuando yo digo voy reaccionando es mi cabeza no está pensando en ese momento, solo voy actuando lo que ya aprendí, lo que ya me enseñaron desde que era niño.
Cuando somos niños nos enseñan las cosas que tenemos que ir haciendo y las vamos haciendo de una manera automática cuando crecemos. Ya no tengo que pensar cada vez que me tengo que levantar, hacer el desayuno, llevar niños a la escuela, corretearlos para que estén listos, llevarlos, ponerme a hacer la tarea, ponerles el espacio para que hagan la tarea, estar yo revisando estas cosas o darles de comer. Yo ya lo tengo integrado en mi ser. Tengo integrado que tengo que ir al mercado por la comida, que tengo que cocinar, que tengo que ir por ellos. Y así voy haciendo muchas cosas que no me generan un gran pensamiento. Solo tengo que ejecutarlo previamente a una planeación, ¿sí? Pero no hay nada más. No me quita mucha de mi energía hacer las cosas. En cambio, a los niños sí les genera un gasto de energía cuando están aprendiendo a hacer esto. Entonces, yo tengo que tener claridad en qué es lo que yo necesito hacer con ellos, pero antes tengo que tener claridad en dónde está mi vida, cómo estoy en esto, qué cosas tengo que ir yo dando un paso para ir avanzando y vivir más estable, más segura, más tranquila, porque esta posibilidad de estar yo tranquila en mi centro, hace que yo use la energía que tengo para estar con ellos, para estar resolviendo cuestiones de día a día que no son las cuestiones de todo el tiempo. Educar a un niño es educarlo en el momento y cada día de su educación va a surgir algo nuevo, algo que tiene que ver con su pensamiento. Ay, perdón, es que anda mi gato por aquí brincando. Algo que tiene que ver con su pensamiento, pero con su emoción, pero con algún conflicto que tuvo en la escuela con algún compañero, y yo tengo que estar atenta, dispuesta para estar observando estas cosas y preguntarle, porque no siempre los niños nos van a decir, oye mamá, me pasó tal cosa, oye mamá, tal cosa, o cómo resuelvo esto. El pensamiento de los niños muchas veces no es así. A veces se quedan ellos haciendo como un análisis interno, pero su pensamiento no se parece al nuestro. Entonces, no tienen los elementos que nosotros tenemos para verlo desde varios lugares e intentar resolverlo. Ellos lo tienen mucho más concreto el pensamiento o les cuesta trabajo ir de un lugar a otro. Nosotros tenemos un pensamiento que va de lo general a lo particular y viceversa. Y los niños no, su pensamiento es en bloque. Entonces se pueden quedar atorados con algo y no encontrar la respuesta si no les apoyamos y no les ayudamos. Y como les decía, hay niños que lo dicen y niños que no lo dicen. Entonces tú tienes que saber qué clase de hijo tienes, en qué etapa está, para ver qué es lo que tú puedes hacer para ayudarle a resolver. Y cuando digo ayudarle a resolver, no estoy diciendo le resuelvo. Quiere decir que yo me acerco, lo cuestiono, lo escucho, lo vuelvo a cuestionar, lo escucho y lo encamino a que él tome sus decisiones y a que saque sus propias conclusiones, no a que yo le diga lo que tiene que hacer y cómo hacerlo, ¿sí? Sino que mi mismo hijo, mi misma hija vaya decidiendo qué es lo mejor y qué le da más tranquilidad y más seguridad que puede echar a andar para resolver su conflicto. Entonces, es muy importante que yo tenga este espacio de tranquilidad, porque si soy una mamá que está agobiada, corriendo, frustrada, resolviendo la cotidianidad a cómo va saliendo, lo que sucede es que no puedo voltear a ver a mis hijos, solo los veo cuando realmente están haciendo algo muy grande, que sea una conducta fuera de lo que yo espero o que sea algún accidente o algo que llame mi atención. Si no llama algo mi atención, no volteo a ver, porque no estoy atenta a estas cosas, sino que estoy como tapando hoyos en la vida y no estoy viendo lo que sí necesito ver, porque sí está ahí, ¿sí? A veces pasa que cuando tenemos varios hijos, a quien observamos es el que tiene más sonoridad por alguna razón, y los que se portan mejor, los que son más tranquilos, los que son más introspectivos, no los vemos y suponemos que están bien, y en realidad a veces están tan hacia adentro que no nos pueden decir yo también necesito, o que a veces, aunque nos digan, no los escuchamos porque hay alguien que es más sonoro. Y por más sonoro, no necesariamente es
hace más ruido verbalmente, sino que se porta peor o lo llaman de la escuela o tuvo algún pleito con algún compañero o se pelea con los otros hermanos, ¿sí? O va muy mal en la escuela. Eso, con eso me refiero a más sonoro. En cambio, el que se porta bien para no dar conflictos en casa o al que sí le gusta la escuela, pero no socializa mucho, entonces tiene algún conflicto y yo no me doy cuenta como mamá porque mi atención está en lo que me atrapa más fácil. Entonces, es importante que yo esté tranquila para que pueda observar todo lo que sucede con cada uno de mis hijos y observe también que son muy diferentes y que no puedo educarlos igual. Los principios de mi educación son los mismos, que tienen que ver con el respeto, tienen que ver con el amor, tienen que ver con ponerles reglas para que sepan por dónde transitar, pero no los puedo educar igual. Cada uno tiene que tener un trato diferente porque es una persona diferente. A veces el mayor porque es el mayor, el del medio porque es el del medio y el pequeño porque es el pequeño, ¿sí? Y eso hace que tengan una distinción y que los chicos sepan que yo los distingo, que me doy cuenta que son iguales, ¿sí? Este tema de pronto yo veo a las familias que todos se visten iguales, ¿no? O los gemelos que vestimos iguales porque se ven muy lindos, porque son parecidos, ¿sí? Lo que hace es que los chicos se confunden porque no hay una individualidad. No estoy educando para que sean ellos mismos, sino para que sigan siendo uno parte del otro. Y cuando de pronto tienen que hacerlo solo, necesitan al otro para que los impulse, para que les dé la seguridad, ¿sí? Entonces es importante que a cada uno le dé su espacio, su lugar, su tiempo, y no me refiero a que cada quien tenga su cuarto, por ejemplo, pero sí a que yo me tome unos minutos del día con cada uno y me acerque y le diga algo importante, una frase especial para cada uno, o que si de pronto voy por la calle y me acuerdo de alguien o veo algo que yo sé que le gusta a uno, le compre a uno y no le compre a todos, porque no siempre voy por la calle encontrando cosas para todos. De pronto yo digo, ay, esto le va a gustar a fulano, ¿sí? Y se lo llevo a fulano. Y los otros tienen que entender que en otro momento les tocará, porque en esta vida a veces nos toca y a veces no, ¿sí? Esa es parte de entender los límites, es parte de entender que yo soy valioso y que no soy igual que todos los otros. No es como si estuviera en un salón de clases dando clases y hay cuadernos para todos, colores para todos, ¿sí? A nosotros, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero a mí me molestaba mucho cuando iba a la escuela y este asunto de justos por pecadores, ¿no? Uno hace algo mal o tres hacen algo mal y todos nos castigan, nos quitaban el recreo o nos ponían tarea extra, o nos ponían examen. A mí me molestaba mucho porque yo decía, ¿por qué si somos más no tenemos más beneficios o solo castigan a unos? No, porque había que castigar, así era mucho la educación de antes. Si dos, tres no estaban bien, todos pagábamos para que todos aprendiéramos. Y yo decía, todos aprendemos qué cosa. Yo siento que estoy aprendiendo a sentirme que esto es injusto, pero no aprendía nada que me ayudara como para mi crecimiento como persona y sentirme mejor, ¿sí? Entonces, con los hijos pasa lo mismo. Yo no puedo educar igual a uno que a otro cuando yo estoy viendo que uno necesita una cosa y otro necesita otra cosa. Entonces, si mis hijos ven que yo les doy ese espacio a cada uno, ellos van a saber que son valiosos cada uno. ¿Sí? Yo puedo tomarme un tiempo de la tarde para hablar con uno o para platicar con otro o para jugar con otro o para ir por un café con alguno y no tengo que llevar de regreso otros cafés más para que todos tengan, ¿sí? Cada quien tiene que vivir su momento y eso al principio no digo que sea sencillo, porque todos los hijos quieren igual, ¿sí? Quieren igual no porque quieran lo mismo, sino porque quieren la misma atención. Y cuando tú les enseñas que la misma atención no es la misma, porque al que tiene 10 no le puedo dar un zapato de 8, porque el de 8 le dio unos zapatos, por ejemplo, si quieren todo igual, pues no les va a venir bien. Entonces, yo lo que prefiero es cuando vaya contigo, a ti te tocará y no le tocará a los otros. ¿Por qué? Pues porque estoy escogiendo para ti contigo.
Y al poco tiempo, los hijos van entendiendo estas cosas. Y esto también lo podemos hacer cuando solo tenemos un hijo, ¿sí? Cuesta mucho más trabajo porque no hay con quien compitan entre iguales, pero sí podemos hacer que entiendan desde otro lugar. Está mi pareja y mi pareja y yo somos uno mismo en cuestión de somos los adultos, somos los papás. Y mi hijo es hijo y está por debajo, no como persona, pero a los adultos nos toca enseñar este rol de ser papás, nos toca educar y a los hijos les toca aprender. Entonces también puedo decirle a mi hijo, ahorita no te toca a ti porque voy a salir con papá, tú te vas a quedar aquí, alguien te va a cuidar, ya sean los abuelos, ya sea una persona que llegue a hacer esta tarea, pero no siempre. ¿Y me vas a traer algo cuando venga? No, no te voy a traer nada porque va a ser una reunión de adultos. Aunque sea el postre, no te toca el postre porque no vas a ir a la reunión, ¿sí? Entonces, hay muchas veces que yo observo en la consulta que las mamás les cuesta mucho trabajo hacer eso y sienten un tanto de culpa y decir, ¿cómo lo voy a dejar? Y yo voy a ir a un lugar lindo, la voy a pasar bien y mi hijo va a padecer. Y en realidad va a padecer porque yo le estoy transmitiendo esta sensación de incomodidad mía y no porque la tenga realmente. Los niños siempre van a pedir y pedir y pedir porque ese es su rol en este momento. Y el mío es decirles ahora sí o ahora no. Si yo contesto esto con toda la seguridad y la firmeza, no digo que esté enojada, seguridad y firmeza, porque es claro lo que voy a decir, es en este momento no, solo vas a quedarte aquí y vas a entretenerte en esto y después te dormirás y luego yo llego, ¿sí? Entonces, esto es valiosísimo que yo lo transmita a los hijos con toda la seguridad, porque eso les va a dar seguridad a ellos. Si yo lo digo con culpa, el niño va a saber porque me siente y se va a dar cuenta que por ahí puede meterse. Y esto lo hacen con la comida, con la escuela, con las salidas, con cualquier cantidad de cosas donde puedan sobornarme a mí como mamá de alguna manera, ¿sí? Entonces, si yo tengo claro los caminos que voy a seguir y tengo claro a dónde voy a llegar, entonces mi hijo va a aprender que cuando mamá o cuando papá decimos algo, es lo que va a suceder, ¿sí? No importa si les gusta, no importa si no les gusta, no importa si lo toman bien, si lo aceptan o no, no importa. Aprender a obedecer lo que papá y mamá piden, sobre todo en los primeros años de vida, a nivel de preescolar y a nivel de primaria, digamos, es fundamental en el desarrollo de la seguridad de los niños. Si yo lo digo claro, el niño, aunque esté enojado porque lo tiene que hacer, lo va a hacer. Y eso le va a dar esta posibilidad como persona de sentirse que algo está claro, ¿sí? La educación de antes era una educación mucho más autoritaria y hacía que nosotros obedeciéramos, es cierto, ¿sí? Teníamos claro que si papá o mamá decían algo, había que ejecutarlo. No teníamos esta posibilidad en la cabeza que nos hiciera ruido de, y si no lo hago, y si le hago así, y si le hago así, ¿sí? Solo había que hacerlo. Y entonces teníamos claro que papá y mamá iban a estar de buenas y que si no lo hacía, me iba a ir muy mal, iba a tener un gran castigo, ¿sí? Entonces, los niños de ahora eh, están confundidos porque yo como mamá estoy confundida, yo como papá estoy confundido y muchas veces no tengo claridad a dónde voy a llegar y me preocupa el camino. Y entonces, si vivo preocupada por el camino y por a dónde voy a llegar, pues claro que mi hijo vive en la incertidumbre total y su seguridad está guardada en un cajón, ¿sí? Entonces, ¿esto qué nos genera? Que los niños no tengan esta tranquilidad que antes existía. Antes tú vivías tranquilo y solo jugabas o solo hacías la tarea o solo cumplías las reglas de casa. Hoy lo que sucede es que los niños ni están seguros, ni cumplen las reglas, ni saben a dónde van, ni saben, y entonces se la viven pidiendo, 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 y a veces esta petición se convierte un tanto en una exigencia. Entonces, esta exigencia lo que hace es desequilibrar el sistema familiar donde papá y mamá somos quienes contenemos a los niños y contener significa dar seguridad y dar un camino. Es esta estructura básica de los límites que los chicos necesitan para crecer seguros.
Si yo no la tengo y no se las doy, los niños entonces sobreexigen y sobreexigen cosas, ¿sí? Y esta sobreexigencia les da mucha ansiedad, mucha inseguridad. ¿Por qué? Porque les estamos abriendo el mundo cuando no están listos para salir. Entonces generamos más miedos. La ansiedad es miedo porque no saben para dónde ni cómo resolver, porque no tienen la edad para hacerlo. Un niño cuando tú le pones un límite muy claro, el niño se enoja, pero sabe. Y entonces se tranquiliza, se arraiga y sigue adelante. Después de hacer a veces un berrinche, es cierto. Pero una vez que el niño ya lo escuchó, ya se enojó, ya hizo berrinche y ya se tranquilizó y yo sigo con él, obedece. Yo no tengo ni que molestarme, solo tengo que decir las cosas claras y firmes. Y entonces él hace su proceso de ajuste para poder realizar lo que tiene que hacer y eso le da la posibilidad de estar tranquilo después. Por eso los niños generalmente tienen un evento donde se ponen mal y 3 minutos después, cuando ya están tranquilos, ese evento desapareció y pueden volver con esta persona, ya sea papá, ya sea mamá, ya sean los hermanos, quien sea. Esta tranquilidad, muchos de los chicos que yo veo ahora la están perdiendo porque no hay esa certeza y esa claridad de parte de papá o de parte de mamá. El otro día hablaba con unos papás en la consulta y estaban de acuerdo en eso, ¿no? Y yo les preguntaba, ¿cuál es su necesidad de estar atrás de sus hijos todo el tiempo? Estos papás tienen dos, ¿sí? Atrás de sus hijos para ver que todo esté en orden, ¿no? Y entonces me decían, ¿y si no, cómo se le hace? ¿No? Y entonces yo les decía, ¿qué tal si ustedes se acuerdan un poco de cómo era en su casa? ¿Cómo era cuando eran niños? ¿Dónde estaban sus papás? ¿Estaban tan preocupados por ustedes? ¿O sus papás tenían su vida personal y hacían sus cosas y ustedes como niños estaban dando la vuelta por ahí? Y entonces se acuerdan y por supuesto era así. Nosotros salíamos a la calle, no podíamos salir a hacer muchas cosas, pero teníamos un espacio seguro donde podíamos transitar y no había nadie que estuviera alrededor de nosotros viéndonos si lo hacíamos perfecto o si no lo hacíamos perfecto. Y podíamos ir ciertas horas y sabíamos a qué hora teníamos que regresar. A veces uno regresaba cuando empezaba a oscurecer o cuando oías el grito de alguien, de algún vecino, de algún papá de un vecino que llamaba de ya es hora. Y todo el mundo sabía que cuando estaba la llamada de uno, todos teníamos que regresar. Y había que regresar justo porque era hora de bañarse y era hora de la merienda antes de irse a la cama a dormir. Entonces, esto ya era algo que se tenía claro. No tenían que irte a buscar especialmente, pero tampoco tenían que estar atrás de ti viendo si te estabas portando bien o no. Entonces, esto que antes teníamos los niños nos daba autonomía, nos daba independencia, nos enseñaba límites y nos enseñaba a socializar y también teníamos esta parte muy física de subir y bajar, ir y venir, y entonces tenías un autocontrol con tu propio cuerpo. Y todos estos elementos, si los vamos juntando, los vamos integrando, nos van dando una seguridad personal. ¿Sí? Porque papá y mamá me permiten la movilidad, no tienen que estar sobre mí todo el tiempo, no me observan todo el tiempo a ver cómo lo estoy haciendo y la sensación es, ellos seguro confían en mí. Y entonces, si papá y mamá me enseñan que ellos confían en mí, yo puedo también ir confiando en mí, ir interiorizando esta sensación y voy probando cosas nuevas. Voy probando andar en bici, voy probando entablar una conversación con un compañero, con un vecino, con un amigo, y estos amigos no siempre son todos de la misma edad. Entonces voy aprendiendo a relacionarme con mis pares, pero también voy aprendiendo a relacionarme con los hermanos de mis pares, ¿sí? Y entonces voy sabiendo qué hacer en la vida. Entonces cuando regreso a casa, tengo una experiencia ganada enorme de la cual papá y mamá no están enterados, pero forma parte de mi experiencia y puedo compartirla con ellos. En cambio, cuando yo como mamá en estos tiempos estoy todo el tiempo observando,
a mis hijos cómo lo están haciendo, también hay un juicio de todavía no sabe, no lo hace bien, o lo está, o directamente sobre el chico están, lo estás haciendo mal, corrígelo, ponle bien, te borro la tarea, no te la borro. Y esto que les comento es algo que yo escucho todos los días como de un poco de queja o de confusión con los papás de así son mis tardes. ¿Y cómo, y qué pasa con la relación del hijo? Pues se convierte en una pesadilla. Yo ya no quiero estar con mamá porque mamá me regaña, entonces mejor no hago tarea, entonces mejor decido hacer la tarea en la escuela, pero entonces en la escuela no me dejan hacer la tarea porque es para la tarde, y entonces ya no quiero hacer nada, y entonces empiezo a tener conductas inadecuadas como hijo, ¿sí? ¿Qué está sucediendo? Que no hay un espacio de sentirme que puedo, que sé, que confían, porque me siento demasiado observado, demasiado juzgado como hijo, entonces ya no quiero comportarme bien porque es muy cansado, es muy pesado, es muy tedioso. Si voy a hacer la tarea con mamá y me va a decir todo lo mal que lo estoy haciendo, porque además odio hacer la tarea, porque hacer la tarea con mamá es una pesadilla, pero además porque me dice todo lo mal que hago. Entonces prefiero, mejor evito hacer tareas, evito llevar tareas, digo que no hay tareas y pues me la vivo más tranquilo. Entonces son estrategias que a veces los niños van resolviendo y me parece que son adecuadas en algún punto porque no quieren esta forma de relación. Los papás en los últimos años, y no hablo de la pandemia, hablo de años atrás, se han convertido en verdaderos preocupones por los hijos. Antes no sucedía eso. Y no tiene que ver con la inseguridad de la calle y del mundo, ¿sí? Tiene que ver con que nosotros hemos estado fomentando esta necesidad porque queremos ser buenos padres y esta parte de querer ser buenos padres se convierte en todo lo contrario. Yo entiendo que antes los papás no se enteraban de muchas cosas que sí tendrían que estar enterados porque nos dejaban demasiado libres. Y también entiendo que estos papás están haciendo lo que nosotros llamamos hacer un péndulo, ¿sí? De una parte muy de una manera, ahora nos vamos a muy de la otra, ¿sí? O mucho control o cero control, ¿sí? O mucha atención o cero atención, o mucha seguridad o nada de seguridad. Pero nos falta llegar como al punto medio. Y en el punto medio está el aprender a establecer límites, el aprender a establecer consecuencias. Consecuencias no estoy hablando de regaños, de castigos, ¿no? Simplemente es tener un diálogo con cuestiones claras y seguirlas. Y cuestiones claras son el respeto, tener un horario a seguir, ¿sí? No necesitamos grandes cosas, solo repetir las mismas todos los días para que eso dé consistencia y la consistencia da seguridad y los chicos aprenden a hacer de una manera y no se sienten que yo estoy coartando su libertad, porque les doy muchos espacios. Son espacios donde ellos pueden tomar sus decisiones y también soy yo escuchada como mamá, soy escuchada como papá, porque están respetando y están siguiendo los lineamientos generales. Pero esos lineamientos generales tienen muchos espacios en blanco para que cada chico lo vaya introduciendo de acuerdo a su manera, a su mejor manera. Como un ejemplo que les puedo decir, yo puedo poner un límite muy claro de qué se hace en la tarde. En la tarde se hace, este, se ayuda en la cocina después de la comida o se ayuda para la cena, se hace la tarea, ¿sí? Hay que bañarse y a veces hay que ir a la clase de la tarde. Hay cosas ahí que tienen horarios, como la clase de la tarde, pero a lo mejor lo demás no. Tengo un espacio a lo mejor de 4 o 5 horas en la tarde para llenar. Y a lo mejor uno de mis hijos quiere llegando a hacer la tarea porque eso le da tranquilidad y lo libera, y a lo mejor otro necesita llegar a descansar porque viene agobiado porque recibió mucha información y es demasiado perceptivo y está sobrecargado. Entonces, si a los dos yo les pido, llegando van a hacer lo que yo digo, pues a uno le viene bien y a uno le viene muy mal, ¿sí? Entonces yo tengo que aprender a ver a cada uno de mis hijos qué necesita en cada momento y a lo mejor el que necesita descansar, descansa 15 minutos y después hace la tarea y a lo mejor el otro necesita llegar, hacer la tarea y después descansar los mismos minutos, ¿sí? Pero si yo pongo todo desde un lugar del control y lo quiero como yo lo digo,
es probable que tenga problemas con uno de mis hijos y con otro tengo una mejor relación. Y no porque el hijo sea complicado, sino porque yo no estoy observando a mi hijo y a lo mejor la complicada soy yo en ese momento, ¿sí? Entonces hay cosas que yo puedo resolver de una manera o resolver de otra manera y los hijos lo van a ir tomando, ¿sí? Es importante que yo pueda, por eso, tener claridad en quién soy yo, en cómo yo me siento mejor, qué cosas me incomodan, para que pueda también tener esta calma y esta atención de observar cada uno de mis hijos, cómo están de acuerdo a su desarrollo, qué cosas les vienen más fácil, cuáles se les van complicando, dónde puedo yo hacer una luz en ese camino o dónde realmente yo la apago, ¿sí? Entonces, porque lo puedo hacer muy fácilmente, cualquiera de las dos. Y es muy probable que no me dé cuenta qué tanto ilumino a uno y qué tanto le estoy cerrando el camino al otro, ¿sí? O en un área y en otra área, ¿sí? Entonces tengo que aprender a observar esto, porque todas las áreas de desarrollo de los niños son integrales igual que mi persona. Entonces, si yo puedo abrir un área, es fácil que la otra siga abierta y que la otra siga abierta, pero si empiezo a taponear sin darme cuenta, pues puedo apagar muchas en un mismo momento sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque si estoy abriendo el área social, por ejemplo, y esta parte no funciona porque no es como yo digo, puede ser que mi hijo diga, pues no voy a socializar tan punto y me quedo guardado y entonces eso me limita en otras áreas también. ¿Sí? De pronto yo les digo a los papás que se quejan de, es que mi hijo no socializa. Y yo digo, muy bien, ¿cuántas reuniones tú le has enseñado a ser sociable o cómo le enseñas estas cosas? Y me dicen, es que yo no soy sociable, es que yo no invito a nadie, no hablo con nadie, ni con la familia, ni con hijos, no ni tengo. Entonces yo digo, ¿y cómo pretendemos que mis hijos hagan estas cosas que yo no genero? Todo lo que mi hijo va a aprender en su vida tiene que ver con cuántas veces yo se lo he modelado. Modelado es cuántas veces yo lo hago. Yo hago una cosa y mi hijo observa. Y cuando es pequeño, observa y no ejecuta lo mismo que yo, pero sí lo va interiorizando. Sí va aprendiendo de esas cosas. Y en el momento que esté listo, empieza a ejercitarlo, pero yo puedo no darme cuenta de muchas cosas que estoy haciendo y mi hijo está absorbiendo. Y pueden ser cosas muy lindas o pueden ser cosas que no sean nada lindas y que no le ayuden en su desarrollo, ¿sí? Y yo se lo modelo todos los días, así como modelan los maestros en la escuela, modelan los hijos, los hermanos, modelo yo, modela la persona que está atendiendo o cuidando o apoyando en casa. Entonces yo tengo que observar quién está alrededor de mis hijos, quién está poniendo todos estos modelos, porque todos los va a aprender. Y ojalá y todos tuviéramos esta capacidad de aprender de manera selectiva lo que me viene mejor. Pero en realidad aprendemos lo que está ahí, lo que nos llama la atención. Hoy conversaba con una persona y me decía, es que pues yo estoy enojada por esto y se lo reclamo a mi mamá y pues y yo le decía, pero no tendría sentido el reclamo, sino más bien hay que observar por qué sucede lo que sucede. Y me decía, pero mis hermanos también se portan igual, reclaman lo mismo. Y yo decía, bueno, y entonces, ¿cuál es el punto? Si se juntan como hermanos para reclamar, pues no quiere decir que tengan la razón, solo que se juntaron más, ¿sí? Entonces, es importante que yo me dé cuenta que también de ahí toman modelos los hermanos menores, ¿sí? Si yo tengo un hijo que está enojado conmigo y me pone mal enfrente de los hermanos, pues todos van a hacer lo mismo porque yo le di la oportunidad al mayor de hacerlo, los otros van a decir, pues de aquí soy, ¿sí? Entonces yo como papá tengo que observar una conducta adecuada y una conducta inadecuada, porque eso es un referente para los demás. Y sí tengo que decir, esto no está bien y lo pongo enfrente de todos. No quiere decir que le llame la atención enfrente de todos,
pero sí quiere decir que yo tomo eso como una referencia y decir, en esta casa esto no sucede así, ¿sí? Porque no nos viene bien a ninguno, todos nos quedamos incómodos y algo que es importante en esta educación de ahora es que todos ganamos. No es papá gana y los hijos quedaron mal porque fueron castigados y papá se siente muy orgulloso porque los hijos hacen caso al castigo, ¿no? No, no va por ahí. La idea de la educación, de esta educación positiva, es una educación donde todos nos sentimos respetados y vamos a aprender a hacer una negociación desde donde quien tiene la autoridad tiene el poder y tiene el poder de ver a los otros también y de dar resultados para todos. Y este aprender a ceder es algo que los papás que tenemos ya varios años aprendimos no, no, no desde un lugar equilibrado, sino aprendimos a obedecer y nos cuesta trabajo aprender a escuchar y aprender a negociar y aprender a soltar cosas. Somos papás mucho más autoritarios, como fueron nuestros papás. Entonces, los papás de ahora, los papás que tienen chicos ahora, están aprendiendo a escuchar, están aprendiendo a hacer una negociación, están aprendiendo a que también los hijos pueden tener opiniones importantísimas y a veces son súper como clarificadoras para los papás y nos ayudarían muchísimo si hiciéramos caso, si pudiéramos tener este valor a veces de estar escuchando y decir, uy, no se me había ocurrido lo que dice mi hijo, pero creo que tiene más razón incluso que yo, porque no porque yo sea adulto, tengo todas las respuestas y todos los caminos. Lo que tengo es más experiencia de vida y a veces esa experiencia no me ha llevado a tener una experiencia que sea muy linda para mi persona, donde diga, tuve este conflicto con mis papás o con mis hermanos, lo negociamos y todos quedamos contentos, ¿sí? Entonces, es valiosísimo que los papás de ahora no estén sobre preocupados por la conducta de sus hijos, más bien yo creo que tenían que preocuparse o más bien ocuparse por su propia conducta. ¿Qué es lo que yo les estoy modelando a mis hijos día con día? ¿Qué es lo que yo les estoy enseñando con mis acciones o con mis no acciones, con mi comunicación verbal o con la no verbal? Porque recuerden que todo lo que hago o lo que dejo de hacer, pero estoy aquí, comunica, dice cosas de mí y a veces dice cosas muy lindas, pero no siempre dice cosas muy lindas, ¿sí? Entonces es muy importante que yo aprenda a saber de mí, a estar contento conmigo, porque eso se va a reflejar en mi acción todos los días y eso se va a reflejar en lo que mis hijos van a ir absorbiendo de mí. Eso es lo más importante que mi hijo tiene que tener claro, ¿sí? ¿Cuántas cosas yo le estoy mostrando, yo le estoy enseñando que le dan crecimiento como ser humano? Ese crecimiento como ser humano es lo que nosotros vamos dando de pauta para que mi hijo sea una persona de bien cuando sea grande, cuando sea no tan grande, cuando sea adolescente, cuando sea niño, cuando pueda ir a la escuela y pueda convivir y pueda compartir con los otros, ¿sí? Entonces, esto que les decía, el papel en el desarrollo de mis hijos como papá es valiosísimo porque mis hijos siempre están ahí, siempre van a estar ahí conmigo. Entonces, y no quiere decir que yo tenga que ser un papá modelo donde, o super papá, donde yo lo hago todo perfecto. No, lo que sí tengo que hacer es darme cuenta de lo que estoy modelando. Y si yo observo que mi modelaje de un momento no fue el correcto, no fue el adecuado, yo tengo que tener también esta capacidad de decir, me equivoqué, discúlpame, porque como humano no tengo todo perfecto para que siempre me salga bien, porque yo también estoy aprendiendo a ser papá, porque yo también estoy aprendiendo en el camino, ¿sí? Uno no es papá hasta que es papá, así, y uno no es papá de uno de 5 hasta que el hijo tiene 5. A lo mejor después del segundo, del tercero ya tengo una pauta, pero en un principio no. Toda la vida así funciona, funciona por ensayo y error. Y yo tengo que tener la capacidad de reconocer
que a veces los ensayos me salen bien, pero a veces no. Y si no me salen bien, ¿qué voy a hacer con ese aprendizaje? ¿Lo voy a echar a la basura o voy a decir, bienvenido a este error porque es lo que me va a llevar a crecer? Y los errores se convierten en crisis a veces y esa crisis me lleva a ser una persona mucho más valiosa, mucho más clara, mucho más segura que antes. Entonces, los aciertos y los errores son igual de valiosos porque nos ayudan a crecer. Yo como papá, el modelaje que tengo que hacer es justo observar qué viene bien, qué me da crecimiento y qué ayudaría que yo diera una intervención, pusiera una intervención verbal donde yo explico qué es lo que está sucediendo. Pero siempre tengo que estar frente a la educación de mis hijos, frente a sus experiencias de vida. ¿Sí? Tengo que saber de ellos constantemente, ya sea porque yo estuve o porque yo tengo ese conducto, esa comunicación abierta con ellos. Eso es lo que va a hacer la diferencia en cómo mis hijos van a estar viviendo, cómo los voy a estar educando, si son personas independientes, seguras, porque confían en ellos, porque yo les transmití esa confianza, ¿sí? Y nosotros, yo podría seguir hablando y hablando y hablando sobre esto, pero me parece que ya estamos llegando a un punto donde creo que estamos cerca del tiempo. Entonces vamos a dejarlo aquí y seguimos platicando de esto la próxima vez que tengamos que platicar sobre mi papel como educador de mis hijos. Muchas gracias.